Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Hermanos, bienvenidos. Les decíamos la semana pasada, bueno, antes de comenzar, yo ya los saludé. Me gustaría que mi esposita también los salude. Buenas noches. Es una alegría estar nuevamente aquí, es un privilegio, dándole la honra y la gloria a nuestro amado Dios. Y hoy que vengamos también con corazones dispuestos para que todo lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros, Él pueda obrar. De pronto han venido familias completas, con sus hijos, pero también de pronto ha venido ese esposito que está esperando un milagro, o esa esposita que también está esperando un milagro. Entonces, que nos aferremos a esa palabra, a las promesas del Señor. Él es el hacedor de milagros. Nosotros hacemos lo posible, pero Él hace lo imposible. Amén. Y para el que cree todo le es posible. Cuando terminemos este seminario va a ser hermoso. Vamos a ver familias restauradas, hijos restaurados, jóvenes enamorados de Cristo. Ese es el fin y el comienzo de familias bendecidas, porque en Jesucristo son benditas todas las familias de la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, dele la gloria a Dios. Recuerde que este seminario se hizo con 3 propósitos, ¿sí se acuerdan? Número 1, por necesidad. Número 2, por compromiso. Y número 3, por responsabilidad. Nosotros comenzamos y lo que hemos querido y lo que Dios ha querido hacer a través de este seminario es ver familias restauradas, familias en bendición. Quisimos comenzar con el noviazgo. ¿Cuántos vinieron hace 8 días a la reunión de noviazgo? Sabemos que fue una bendición. Dios tocó muchos hogares, muchas parejas jóvenes. Para la gloria de Dios, recibimos muchos mensajes de bendición de lo que Dios hizo y seguirá haciendo. También recibimos muchas solicitudes de consejerías. Nosotros con mi esposa somos consejeros hace años y aquí nuestros pastores principalmente son los mayores consejeros de esta iglesia. Y yo les digo algo, decía yo, mira, esto es un seminario familiar. Apenas estamos comenzando. Amén. Yo sé que de pronto la intención de venir hoy es decir, mi hogar tiene que ser restaurado. Pero yo te digo, deja el afán. Amén. Puede que sí, puede que en una conferencia de estas Dios toque tu corazón y Dios dé en el punto clave en donde está fallando en tu hogar. Pero no te afanes. Entonces yo pongo un ejemplo. Haz de cuenta que tu hogar puede ser como uno de esos baches que hay en el camino, las carreteras de Bogotá sobre todo, ¿no? Unos huecos por donde uno va, que uno va, si va en su carro le toca pasar despacio, o uno llega a su casa y cada rato ve ese bache ahí, y cada vez que pasa con ese bache, cada vez lo ve más grande. Y entonces tú anhelas que alguien venga y tape ese bache, y eso puede estar pasando en tu hogar y en tu matrimonio. Y claro, pueden enviar y pueden reparchar ese hueco ahí, y tú dices, qué bendición que taparon ese hueco. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Tú empiezas a ver que ese bache vuelve a abrirse otra vez allí, y al contrario después viene a ser ya un cráter cada vez más grande. Y eso es lo que queremos que entiendas y espiritualices. De pronto ese pequeño bache que está en tu matrimonio necesita un mejor arreglo. No solamente colocarle un pavimento ahí y que después ese hueco se vuelva a abrir y sea peor. Es necesario, para que ese hueco quede bien, es necesario escarbarlo, ir a la profundidad y darse cuenta que debajo de allí hay cosas más tremendas de las que se ven. Hay humedad. De pronto esa carretera fue construida con unos materiales muy malos, dañados, contaminados. ¿Y qué se necesita? Se necesita escarbar allí hasta el fondo, quitar toda la suciedad, quitar todos esos malos materiales y empezar a construir una carretera nueva, basado en la roca que es Cristo. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Y cuando tu hogar sea reparchado y sea lleno del poder de Dios con la roca que es Cristo, ese hueco nunca más se volverá a destapar, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así que deja el afán. De pronto cuando termine este seminario tú no necesitas consejería, porque Dios tocó tanto tu corazón, hiciste algo con eso. Por eso la responsabilidad tuya es hacer algo con lo que Dios te está hablando. Amén. Vienen muchos temas y Dios va a hablar y Dios va a ministrar tu vida. 11 temas. Si las 11 veces tienes que pasar aquí al frente, no lo dudes, pasa.
pero tu hogar necesita ser restaurado desde abajo y fortalecido para que sean matrimonios de bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que queremos en el nombre de Jesús. Entonces hablamos del tema del noviazgo y hoy sigue el paso siguiente en el orden de Dios sería un matrimonio, ¿verdad? Entonces hoy el tema que vamos a tratar se llama el pacto matrimonial. Es importante que entiendas que para Dios, para que Dios nos vea de la manera como Él nos hizo y como Él nos creó, es matrimonios bendecidos con la bendición de Dios. Y es importante dar ese paso hacia el pacto matrimonial. Yo creo que el pacto matrimonial es la base de la familia. Amén. Un hogar, un matrimonio que obedezca a Dios y que haga un pacto delante de Dios es un hogar bendecido. Que tendrá inconvenientes, claro. Nosotros llevamos casados... Yo sí, la verdad, para las fechitas, ¿cuántos? 31 años. Yo me acuerdo de mi cumpleaños y eso que a veces se me olvida. 31 años casados. Hicimos un pacto delante de Dios, un pacto matrimonial con mi esposa. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Han venido circunstancias difíciles, sí. Pruebas, muchas. Dificultades, las que no se imaginan. Pero hoy estamos aquí, sostenido, porque Dios es un Dios de pacto y Dios sostiene sus pactos. Amén. Así que lo que vamos a aprender hoy es el pacto matrimonial. Dios te va a hablar, te va a enseñar y allá tú lo que vas a hacer con lo que Dios te va a decir hoy. Amén. Solo yo, lo único que yo sé es que Dios te va a dar herramientas para que hagas algo con tu hogar. Vamos a aprender todos. Amén. Entonces vamos a entrar en el tema, el pacto matrimonial. Y como número 1, vamos a mirar qué significa el pacto, significado de pacto matrimonial. Significado de pacto matrimonial. De pronto el que va a tomar apuntes, aquí hay mucho material, la verdad lo tratamos de condensar porque este tema es muy extenso. Entonces le pido el favor que mueva la manito rápido. El pacto matrimonial es el vínculo entre un hombre y una mujer. ¿Entre quién? No entre dos hombres, no entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer. Estamos hablando de un pacto delante de Dios. Amén. ¿Basado en qué? Basado en promesas que se hacen el uno al otro y que tiene a Dios como testigo. Eso es lo que Dios quiere, que tú vayas con tu compañero, con tu compañera, con tu novio, digas: Señor, me presento delante de ti, pero quiero que tú vengas como testigo de algo que voy a hacer. La palabra matrimonio quiere decir matri, que es igual a 3, y monio, unión. Y si unimos toda la palabra, es la unión de 3 personas. ¿Eso quiere decir qué? Matrimonio. Cuidado con eso, unión de 3 personas, no ustedes 2 y el amante, ¿no? 3 personas es que el Espíritu Santo, que es una persona real, haga parte de ese pacto matrimonial. Es bien importante esto, amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, pero cordón de 3 dobleces no se rompen. Si tú estás solo, si tú estás sola, el enemigo va a venir contra tu hogar, contra tu matrimonio. Enemigos del matrimonio, hay muchos. Ataques hacia el matrimonio todos los días, porque el enemigo siempre se dirige hacia las familias. Yo les decía la vez pasada, el enemigo quiere desbaratar una familia, porque si desbarata una familia, no solo son 2 personas, sino aquellos hijos que vienen detrás. Amén. Entonces hay que entender que la palabra dice que si nos atacan, dice: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Tú puedes resistirle con tu esposa, pero dice: cordón de 3 dobleces no se rompen. ¿Por qué no se rompe? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante que Dios haga parte de ese lazo familiar. Amén. Segundo punto, diferencia entre contrato y pacto matrimonial. El contrato es la responsabilidad limitada, que es el matrimonio civil que se hace delante de un hombre. El pacto es responsabilidad sin límites, es matrimonio cristiano y es donde está Dios como testigo.
Hay una entre muchas diferencias. Una es que cuando nos casamos por lo civil es que es el 50 y 50 y muchas veces se firman hasta capitulaciones porque se piensa que de pronto más adelante nos podemos separar. Pero cuando es delante de Dios, sabemos que es al 100%, que no vamos a decir tus deudas, mi salario, tus cosas, mis cosas, tus hijos, mis hijos, sino que ya son nuestros hijos. Amén. Lo que contaba mi esposo hace 8 días, cuando él me conoció, yo tenía una niña hermosa que se llama Jamie Catalina, ella ya está casada, pero mi esposo siempre la acogió como una hija, y eso es hermoso para uno como mamá, saber que esa persona que uno le entregó su corazón también ama a esa hija, porque tristemente uno ve, no, es que los problemas todos los tenemos por el hijo de ese señor, pero no entiende que también hace parte ya de ser hijo de él también. Amén. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Dios espera que honremos los pactos aunque no sean escogidos por él. Muchas veces hacemos nuestra voluntad, la voluntad permisiva nuestra, pero si ya en nuestra mente pensamos que nos equivocamos, tenemos que honrar ese pacto y tenemos que seguir adelante. Amén, porque lo hacemos es delante de Dios y no delante de los hombres. Amén. Amén. Es bien importante aclarar algo. ¿El matrimonio civil es valedero? Claro que sí. De hecho, yo les explicaba hace 8 días que nosotros como iglesia, para poder dar la bendición, un requisito es que tengan el matrimonio civil. Amén. Porque Romanos 13:1 dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Es bien importante, cuando tú vas y te casas por lo civil, esa mujer ya es tu esposa, ese hombre ya es tu esposo. O sea, lo que queremos ver aquí es que tú te presentas con tu esposa delante del hombre, pero tienes que dar el siguiente paso, y es ahora, esa unión que hiciste delante del hombre, es bueno que se la presentes y es necesario que se la presentes delante de Dios. Porque lo que decía mi esposa, cuando las personas van al matrimonio civil se presentan delante del notario. El notario los casa, y cuando los casa, después cuando se van a despedir dice, venga, tome la tarjetica, si se van a divorciar me avisan. Porque ellos son hombres y piensan como hombres. Y dicen, hoy en día eso es normal. Pero cuando yo doy el paso de ir y presentar a mi esposa delante de Dios, es haciendo un pacto eterno. Amén. Es lo importante. Muchos se quedan ahí y no avanzan. Y tremendo, porque no le están dando lugar a Dios, que Dios está pidiendo para los hogares. Amén. Amén. Dios no es un invitado de piedra en los pactos. Él tiene una parte activa en ellos. Cuando se involucra a Dios en el pacto matrimonial, se debe respetar. Acuerde que el Señor dice que yo atestiguaré entre tú y la mujer de tu juventud, con el cual has sido desleal y compañera de tu pacto. Tú invitas a Dios, pero Dios no es un muñeco, hermano. Dios es el ser supremo, el que te dio la vida. Dios es el todopoderoso. Y tú le estás diciendo, Señor, yo quiero que vengas y que tú seas testigo del pacto que voy a hacer con esta mujer. Yo voy a ser testigo del pacto que voy a hacer con este hombre. Tienes que tener en cuenta a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado. Tú tienes que respetar a Dios por encima de cualquier cosa. Tú tienes que respetar a Dios por encima de tu esposa aún, porque Él está primero. ¿Cuántos dicen amén? El pacto matrimonial está basado en promesas, es un compromiso mutuo, se prometen amor, fidelidad, honra, cuidado y se debe cumplir. Cuando nos estamos casando, cuando nos casamos hicimos votos o promesas delante de nuestro esposo y de nuestra esposa y lo hicimos mutuamente. Dijimos que hasta que la muerte nos separe, no hasta que la vecina nos separe, hasta que la compañera o el compañero de trabajo nos separe, no. Es hasta que la muerte nos separe, amén. Prometimos también que íbamos a estar en la salud y en la enfermedad. Y tristemente vemos personas, esposos o esposas abandonados porque ya el esposo ya mantiene enfermo, entonces ya me haces estorbo, entonces lo hago a un lado. Y se nos olvidan esas promesas que hicimos delante de Dios. Y qué bonito es cuando
Cuando uno de pronto tiene alguna debilidad y ve a su esposito que aunque tenga sueño, se levanta, prepara una agua de panelita con limón, eso se siente bien porque siente uno el amor primeramente de Dios a través de su esposo, y eso es hermoso. Que tengamos honra también, que también nos gocemos y no nos abandonemos en la escasez, porque un día prometimos que era en la abundancia y en la escasez. Y muchas veces también hay mujeres y hombres que se casan porque ven que van a tener un buen futuro, van a tener comodidades y todo eso, y en un momento dado las cosas empiezan a decaer, la economía, y dicen, no, esto no es lo mío, yo mejor me voy de acá. Entonces, no, mis hermanos, que siempre nos mantengamos unidos. Nosotros hemos pasado muchas pruebas, muchísimas pruebas durante todos estos años, pero hay algo que siempre nos hemos mantenido unidos, tomados de la mano de Dios, confiando en Él, que Él es el hacedor de milagros siempre, confiando en que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y Él es el que ha sostenido nuestro hogar. Han pasado dificultades, han habido enfermedades, han habido muchas cosas, pero siempre el Señor ha estado con nosotros. Amén. Y es un gozo poder uno decir, nos conocimos sin canas, de pronto flaquitos o gorditos, pero aquí estamos los dos, siempre unidos, amándonos y viendo que cada día no es una costumbre, sino que cada día nos amamos más. Amén. Amén. Y la palabra dice en Eclesiastés 5, capítulo 5, versículos 4 y 5: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. El Señor te dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Amén. Sin embargo, este es bien largo, entonces mueva la manito. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues instituciones tan importantes como el matrimonio y la familia han venido perdiendo importancia dentro de la sociedad actual, ya que mientras para unos es algo provisional el matrimonio, para otros, en el peor de los casos, es considerado como un mal necesario y lo califican despectivamente como matricidio, como algo pasado de moda. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra. No, me invitaron a un matricidio. Hermano, matricidio es un homicidio al matrimonio. O sea, no se están casando y ya lo están asesinando. Amén. ¿Por qué? Porque dicen, no, usted se echó la soga al cuello. ¿Cómo así, hermano? Si es que es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Incluso para muchos la felicidad o permanencia del matrimonio es asunto de suerte, como si se tratara de una lotería ganada que algunos llegan a codiciar porque se sienten incapaces de lograrlo. Entonces es cuando las amigas empiezan a hablar y empiezan a contarse sus intimidades. Entonces le dicen, no, mi esposo es un buen esposo, él es un buen papá, él provee para mí, él me da ropa, él me trae perfume, él me trae rosas, él me hace un buen mercado. Y la otra está pensando al otro lado, el mío sí es más tacaño. Lo único que me da para que yo me vea bien presentada es el esmalte, para que no se me siga yendo el punto en la media velada. Lo que me da para mercado son 100,000 pesos y de ahí pague la administración. Entonces ella empieza a codiciar y dice, uy, mijita, usted sí se ganó la lotería con ese marido, ¿cierto? Y entonces usted invita a tomar café con ella y ella ya le empieza a echar ojo a su marido, porque el de ella no le gusta el suyo, porque ese sí da lo que tiene. ¿Casos se han visto? Amén. Entonces cuando se da cuenta, empieza a ver que el esposito empieza a cambiar y ya no es el mismo. Entonces ella dice, algo te pasa, sé sincero, ¿tú tienes a alguien más? Sí, la verdad, conocí a alguien más. ¿Y quién es? ¿Tu amiga? Qué linda la amiga. Amén. No hay que codiciar. Acuerde que mi esposa dijo, si ya usted se adelantó a la voluntad de Dios y escogió ese que no le gusta, apriete y aguante, porque ya no hay vuelta atrás. Ore para que el Señor lo cambie y le provea para que le dé a usted. Amén.
Muchas parejas prefieren conocerse primero a través de una convivencia para saber si verdaderamente son el uno para el otro y así más adelante tomar la decisión de casarse. Esto se ve, a diario se ve, hermano. Entonces es decir, tú me gustas y yo te gusto, intentémoslo a ver qué pasa. Qué mentira del diablo. Vámonos a vivir, a ver si nos aguantamos el uno al otro. Miremos a ver si nos entendemos en la cama. Porque es que la cama es el 70% del matrimonio. Mentiroso el diablo. El amor es el 100% del matrimonio. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero es lo que vemos hoy en día en la sociedad. Y más bobitas las mujeres que, ay, bueno, intentémoslo. Y ese lleva intentando 10 mujeres. Esta es la mayor mentira del diablo para que las personas caigan en un pecado terrible llamado unión libre, que no es otra cosa que el pecado de fornicación. Mire, hermano, no se sienta mal y no se ponga bravo conmigo, pero es que la palabra de Dios lo dice. Usted está en un pecado terrible que se llama fornicación, cuando usted está viviendo con una mujer y no la ha llevado delante del altar. Amén. Y es más, la sociedad apoya eso, porque usted llena un formulario, estado civil, y hay varias opciones: casado, separado, viudo, unión libre. Deberían cambiar ese unión libre, fornicario. Ah, sí, fornicario. Esa es la verdad, la palabra lo dice. Unión libre no aparece por ningún lado de la Biblia. Es fornicación. Delante de Dios, toda relación sexual antes del matrimonio se llama fornicación. Pero esa es la mentira del diablo, y muchos están allí en ese error. Muchos se quedan allí y muchos no quieren dar el paso de obediencia, pero hoy están aquí porque van a dar ese paso de obediencia. Amén. Amén. Tercero, significado de fornicación. Fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Es toda relación sexual fuera del matrimonio. Primera de Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese lícitas también traduce permitidas. Amén. Y ahí lo que se está hablando es del libre albedrío. De pronto tú has venido por primera vez y dices, ¿pero qué será eso? Es que Dios, cuando nos creó, Él no nos creó como máquinas. Él nos creó para que hiciéramos, digamos, lo que quisiéramos, la decisión que cada uno quiera hacer con su vida. Pero Él, en su amor, en su fidelidad y en su misericordia, nos dejó un manual hermoso que es la palabra de Dios, que ahí es donde está escrito cómo debemos vivir como hijos de Dios. Amén. Primera de Corintios 6, 18, 20 dice: huid de la fornicación, huid. Tenemos que huir de esa fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay unos pecados que son fuera del cuerpo, pero aquí esta fornicación se habla cuando tú tienes relaciones con otra persona. Hoy en día decimos, o mucha gente dice, el cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiera, a nadie le importa, a nadie le incumbe, yo voy a disfrutar la vida, porque mañana nos moriremos y ¿qué si no disfruto? Pero qué grave es eso, porque ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo lo creó Dios, y un día todos tendremos que darle cuentas de ese cuerpo. Amén. Es delicado cuando pensamos que las cosas se van a quedar así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sabemos que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Hablábamos al comienzo que a través de las consejerías y de todas las cosas que hemos visto, nuestros pastores y el equipo de liderazgo, de la necesidad de tomar este seminario.
Una vez llegó una familia, llegó con sus hijas, ya hijas de 20, como hasta los 25 años, y llegaron desesperados, llegaron llorando, llegaron angustiados, buscando una ayuda. Ese día, bueno, nosotros somos los líderes del Ministerio de Consolidación y recibimos a las personas nuevas. Cuando llegó esta familia, pues obviamente los atendimos. Ellos venían de otra iglesia, ellos habían contado lo que les había pasado como matrimonio y allí lo único que encontraron fue señalamiento, y nosotros no estamos para señalar, amén, sino para restaurar, para ayudar a las familias que lo necesitan. Y esta esposita, ella venía triste porque ella hacía como un año había notado a su esposo muy raro. Y decía, mi esposo, ¿qué pasa? O sea, algo, uno como mujer, uno sabe, mi esposo está raro, ¿qué le pasa? Y ella no se puso a desesperarse, ella entró en oración y dijo, Señor, yo quiero ser esa mujer sabia que construye su casa y no esa necia que la destruye. Y empezó a orar, y el día que ella estaba preparada espiritualmente le dijo, ven mi amor, necesito hablar contigo. ¿Qué es lo que pasa? Hay otra mujer, yo sé que hay algo. Y él se puso a llorar y le dijo, sí hay alguien. Y ella le decía, pero ¿quién es? Es una compañera de trabajo, es una vecina, ¿quién es? Dime. No, es un compañero de trabajo. Amén. Entonces, por eso dice que es toda relación sexual fuera del matrimonio. Este hombre, él le pidió perdón a Dios, se arrepintió de su pecado y pudimos ver un hogar restaurado, unos hijos, unas hijas, porque son 3 chicas, porque ellas también se enteraron de lo que estaba haciendo su papito. Pero ellas no lo juzgaron, ellas empezaron a orar y a clamar por ese papá. Y hoy te quiero decir, de pronto estés pasando algo similar, porque hoy en día eso es lo que promueven las revistas, la televisión. Es muy normal que hombres inclusive casados tengan el novio o la señora su novia. Que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Que cualquiera que sea tu problema, que cualquier cosa que tú hayas cometido, si tú lo presentas delante del Señor con un corazón, como te dije, contrito y humillado, el Señor va a poder hacer algo y van a ser hogares cambiados y restaurados. Amén. Que no pensemos que muchas cosas no nos pueden suceder a nosotros, porque la palabra de Dios dice que el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Amén. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, y ese precio es la sangre de nuestro amado Jesucristo, amén, que no pisoteemos esa sangre. Lo que quiere el Señor con este seminario no es que salgamos corriendo y decir esto no es para mí, sino que me ponga a cuentas con Dios y que mi hogar, mi vida sea cambiada y transformada a través del precioso Espíritu Santo, amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Este cuerpo no es de nosotros, es del Señor. Y un día le vamos a dar cuentas y nos vamos a tener que presentar delante de Él. Que todas las cosas que tengamos ahí, que el Señor, yo sé que a muchos está hablando, que hoy no les dé vergüenza, que cuando sea la administración puedan pasar y puedan decir, aquí estoy yo con mi pecado, pero hoy voy a ser libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como ese varón que fue libre de ese pecado inmundo que tenía y que había llevado a su hogar. Amén. Amén. Es indispensable ser llenos del Espíritu Santo para poder tener el dominio propio, para no caer en este pecado de fornicación. Hermanos, si tú no abres tu corazón, si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador, pues ese pecado te va a llevar al infierno, porque tú tienes que entender que es necesario que tu cuerpo, ese cuerpo de pecado, sea lavado, sea restaurado, y que a partir de ahí habite el Espíritu Santo. Tú estás viviendo con una mujer, aún tienes hijos con ella, pero no le has dado el lugar que se merece.
Nosotros llegamos a la iglesia, conocimos al Señor, pero pasamos más de un año aún conociendo del Señor y seguíamos en unión libre, en fornicación. Yo les dije hace 8 días, no nos da pena decir, nuestros hijos nacieron de ese pecado. Amén. ¿Por qué? Porque es que tampoco uno quiere decir que el día que tú llegas a la iglesia, todo te llega por ósmosis y todo te entra y tu cambio es transformado de tal manera que todos esos pecados quedaron atrás y tú no los vuelves a cometer. Es necesario que esa palabra que ha sido revelada ilumine tu vida y empieces a dar pasos de obediencia. Amén. Entonces nosotros recibimos muchas enseñanzas a través del licor que tomábamos, a través de la idolatría que seguíamos, a través de los vicios, de malas amistades, de groserías porque éramos muy vulgares. Todo eso fue cambiando, pero cuando Dios a través de su palabra a mí como varón me dijo: tú estás en un pecado terrible que se llama fornicación, porque estás durmiendo con una mujer la cual no has llevado al altar, y a través de eso han nacido 3 hijos en desobediencia. Eso me confrontó a mí y yo dije: ¿y entonces qué tengo que hacer, Señor? Amén. Porque nosotros no estamos aquí para juzgarte, para señalarte ni para condenarte. Es tu responsabilidad que lo que Dios está hablando hoy hagas algo con eso. Entonces fue cuando yo entendí que yo tenía que darle un lugar a esa mujer que me había entregado su juventud, que me había regalado 3 hijos maravillosos a los cuales amaba y a cual amaba yo a esta mujer. Entonces yo quiero hablarle a los varones. ¿Hay varones aquí? Vino el rapto por los varones. Pero en la casa es: mija, ¿dónde está el control del televisor que aquí lo dejé? Pero para gritar aquí, ¿dónde están los varones? Varón, te hablo a ti. Tú que estás viviendo con esa mujer, que llevas años con ella, pero que no le has dado el lugar. Hoy es el día que la lleves al altar y le des el lugar. Tú hoy la presentas como tu esposa y ella no es tu esposa. Porque la palabra esposos viene de una palabra esponsorios, que quiere decir promesas. Tú no la has llevado delante de Dios para decirle: prometo serte fiel, prometo amarte, prometo respetarte, prometo quererte y cuidarte. Tú no le has dado el lugar a esa mujer y no le has dado el lugar a esos hijos que nacieron en un pecado. Y el Señor te está diciendo hoy: amárrate los pantalones y presenta a esa mujer delante de Dios para que aquí en adelante tú la tomes y digas: es mi esposa. Dale el lugar, así como yo un día le di el lugar a mi esposa y a mis hijos, porque tuve la necesidad de presentárselos delante de Dios. Hazlo, hermano. Dios te trajo aquí para que hagas algo. Esto no es que tú pasas aquí y imponamos nuestra mano y todo cambia. Tú tienes que hacer algo. La vida cristiana es de actitud, pero también es de compromiso. Dale lugar a esa mujer. Dale lugar y preséntala delante de Dios y hazla tu esposa y sácala de ese pecado de fornicación, porque los dos se van a ir al infierno. Es lo que la palabra de Dios dice. Es duro, sí, pero aquí decimos la verdad y tú verás qué haces con la verdad. Gálatas 5 del 16 al 21 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos ¿qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto hoy, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si tú ves y analizas, el Señor te ve a ti, fornicario, igual que a un homicida. Estás en la misma categoría. Amén. Porque tú estás asesinando tu hogar. No le estás dando el lugar que se merece tu hogar. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo la necesidad de casarse antes de caer en este pecado. Es la recomendación del apóstol Pablo. En 1 Corintios 7, 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer,
¿Pero a causa de qué? Están callados, ¿qué pasó? ¿Otra vez el rapto? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero ¿a causa de qué? De las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Yo no entiendo, hermano, ¿cuánto llevas asistiendo a la iglesia? Hablándote del pecado, confrontándote con la palabra, y aún llevas años viviendo en ese pecado de fornicación, asistiendo a la iglesia. Nosotros tenemos consejerías, vienen por cantidad de dificultades y problemas. Lo primero que le decimos: ¿ustedes son casados? No. ¿Cuánto llevan en la iglesia? 1, 2, 3, 5, 10, 15 años. ¿Cómo quieres, hermano? ¿Cómo quieres que Dios te arregle el matrimonio si tú no eres obediente al Señor? Y uno dice: bueno, ¿y por qué no se casan? Hermano, ¿por qué no te quieres casar? Es que la verdad yo no estoy como seguro. ¿No estás seguro con 10 años y 4 hijos? ¿Qué necesitas para estar seguro entonces? Estás seguro que está buscando una más joven, y en el momento que pierdes la oportunidad dejas a tu esposa tirada. Eso es lo que te pasa. Lo que pasa es que no te quieres comprometer. Yo no sé, ¿le tienen un miedo al matrimonio? ¿Cuál es el miedo? Un día también van a estar viejitos, ¿o qué creen? ¿Que es que no van a envejecer? Y cuando esté viejito, ¿quién le va a llevar? ¿Quién se va a levantar como dice mi esposa a llevarle una guapanela? ¿Esa que vino usted por la plata? Pues cuando le haga la plata, mijito, mire, chao, no la vuelve a ver ni en las curvas. Pero hay una que ha pagado el precio, que ha estado contigo, que te ha dado la juventud, que te ha dado su vida, que le ha dado sus hijos y que ha estado a tu lado. Ella merece la honra y merece que le des el respeto y el lugar que se merece. Cuarto, Dios es el creador del matrimonio. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Es varón y hembra. Pero hoy en día es hombre con hombre, mujer con mujer. Qué falta de respeto con el Señor. Y los bendijo. Él no dice varón y hembra, los creó y les dijo: vaya, rejúntense, vayan y vivan. No, Él los bendijo. O sea, se refiere a la bendición de Dios, al matrimonio. No a seguir viviendo en fornicación, sino casándose. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Llamó el nombre de ellos Adán. Ahí se está hablando de una sola carne, que es el estudio de la próxima semana. Amén, para que no te lo pierdas. Entonces vemos que ese matrimonio es instituido por Dios, fue creado allí en el Edén. Amén. Muchos dicen: no, si nosotros, esa es la mentira, es que Satanás mete muchas mentiras. Nosotros no nos casamos porque hemos visto muchos que viven en unión libre. Ustedes yo creo que lo han escuchado. Y se casan y se terminan separados. Pero como hijos de Dios no debemos creer esas mentiras de Satanás. Lo que mi esposo decía, acá hay una pareja que el señor tiene como sus 75 años y la señora como 70, y esta es la hora, como 10 años que los conocemos y todavía no han tomado la decisión de casarse. Ya tienen hijos, nietos, bisnietos y ya casi ya van a ser tatarabuelos y no toman esa decisión. Y no tenemos la vida comprados, mis hermanos. No sabemos si este sea nuestro último día, que nos pongamos a cuentas con el Señor y que vivamos realmente su palabra, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Quinto, el matrimonio y su propósito. El propósito de Dios con el matrimonio es que el hombre tenga su complemento para que pueda disfrutar de todas las bendiciones creadas para él. ¿Qué fue lo último que el Señor hizo después de la creación? Al hombre.
O sea, el Señor creó todo y después de que todo estaba creado, creó al hombre. ¿Para qué? Para que disfrute de las bendiciones. Pero después el Señor dijo, no es bueno que esté, dice Génesis 2, no me adelanté acá. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda errónea para él. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Eso no es. Idónea. Ayuda idónea, hermano. ¿Sabe qué quiere decir ayuda idónea? El original, la fuerza que te falta. Tremendo, ¿no? O sea, el Señor dice, el Señor creó al hombre perfecto. No, Él dijo, lo voy a hacer con algo que le falte, para que dependa de algo. Y es donde dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda que le falta. O sea que lo que el Señor nos está diciendo es que los dos nos tenemos que complementar para hacer ¿qué? Uno solo. ¿Sabe qué somos los dos? Una sola, sí, pero antes, ponga cuidado, digamos que somos dos fichas de rompecabezas. ¿Tú has visto dos fichas de rompecabezas? ¿Cómo son? Diferentes. ¿Iguales dos fichas de rompecabezas? Yo no sé cómo es ese rompecabezas, ¿quién lo arma? Dos fichas de rompecabezas son totalmente diferentes. ¿Pero qué pasa? ¿Encajan qué? Perfecto. Así nos hizo Dios, maravillosamente diferentes. Pero tenemos que ¿qué? Que aprender a complementarnos. ¿Es nuestra ayuda idónea o errónea? Idónea. Es la ayuda idónea. Es una esposa sin aspiraciones, una esposa perezosa, una esposa necia. No, eso no dice la palabra. Tenemos que ser esas esposas trabajadoras, que no importa, hay personas que son las 10 de la mañana y ni siquiera han desayunado, no, o que no les alcanza el tiempo para nada. Si no les alcanza, levántense más temprano, adelanten por la noche, que seamos esas mujeres sabias que construimos nuestra casa, que seamos esas mujeres trabajadoras, que apoyemos a nuestro esposo, que seamos ese consuelo para ellos. No que estemos criticándolos, hablando mal de él con todas las personas, haciéndolo quedar por el piso. Al contrario, así yo sé que no hay ningún esposo perfecto, ninguno, ¿cierto? El único perfecto es el Señor. Pero que podamos decir, mi esposo es hermoso, mi esposo es lindo, mi esposo me consiente. Pero uno también tiene que sembrar, ¿cierto? Porque si uno es perezoso, el esposo se levantó, los hijos se levantaron también a ir a la universidad, a trabajar, y no, ella ni siquiera se da por enterada. Cuando se da cuenta ya no hay nadie por ahí. Entonces no, que seamos esas ayudas idóneas para nuestros esposos, que seamos ese complemento. Y ese complemento no son solamente en las cosas de la casa, son en las cosas espirituales. ¿Cuántos ministerios se ven truncados porque la esposa no se quiere comprometer con nada de la iglesia o viceversa? Fue tan bonito porque los dos siempre hemos estudiado juntos. Cuando llegamos a la iglesia pequeña hicimos el discipulado juntos, allá hicimos muchas cosas, el Señor nos trajo esta iglesia, entramos a hacer el discipulado los dos con Lady y con Catalina, que son las hijas más grandes, nos preparamos, después hicimos la escuela de crecimiento, los dos también, después entramos a hacer el instituto bíblico y hemos crecido espiritualmente los dos. Hay hombres o mujeres que dicen, no, yo por allá, yo no me comprometo, a él sí le gusta estar por allá, pero a mí no. Es que nos pongamos de verdad como esas idóneas para estar ahí, siendo el complemento para nuestro esposo. Amén. Amén. Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y está dispuesto a derramar sus bendiciones cuando el hombre es obediente a sus ordenanzas. Repítalo conmigo. Dios es un Dios de orden y está dispuesto a derramar sus bendiciones cuando el hombre es obediente a sus ordenanzas. Mire que dice Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y los bendijo Dios y les dijo, mira el orden de Dios. Dios los crea. Después, ¿qué sigue? Los bendice. Y después de que los bendice, ¿qué dice? Fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué estás pasando tanta necesidad? ¿Por qué todo lo que haces nada te sale bien? ¿Por qué por más que te esfuerzas tu economía sigue en el piso? ¿Por qué sigue esa enfermedad arraigada en tu casa? ¿Por qué sigue esa discordia con tus hijos? ¿Por qué no hay unidad en tu casa? Y tú estás clamándole a Dios y orando a Dios cuando tú no te has presentado delante de Dios para que el orden de Dios se cumpla en tu vida. ¿Ahí está o no está? Entonces tú quieres que Dios te bendiga, te multiplique, te fructifique y todas las cosas, pero no está en el orden de Dios. Dios dice, venga acá, yo le doy mi bendición y detrás de mi bendición derramo el resto de bendiciones para ti. Dios tiene unas bendiciones para ti así, mira hermano. Están así, Dios está dispuesto, está listo. Solo es que tú seas obediente para que Dios suelte todas esas bendiciones para ti. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Seamos obedientes al Señor, hermano. Lo que pasa es que hay un enemigo que no entendemos que está detrás. Y Satanás está detrás de tu hogar, detrás de tus hijos, detrás de tu esposa. Es el enemigo latente que está allí. Acuérdate que el Señor dijo que Él vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Promete mucho, da poco y roba el alma. Esa es la triada de Satanás. Pero si tú te vienes al Señor y te pones delante de Él a cuentas, Él viene para darte vida y vida en abundancia. Es la promesa de Dios. El matrimonio es uno de los misterios más maravillosos que el Señor ha podido crear. Amén. ¿Sí cree que el matrimonio es un misterio? Claro. Imagínate que tú fuiste criado en una casa con unas costumbres, con una idiosincrasia, y después te encuentras con una persona que te agradó y terminas conviviendo con él. Entonces póngase a pensar un costeño con un boyacense. ¿Hay matrimonios así? Paisas con santanderiano. De todo. Entonces esto es un misterio. A mí me criaron de una manera, a ella la criaron de otra manera. A mí me gustan unas cosas, a ella le gustan otras cosas. Pero ¿qué hacemos? Pues nos complementamos en eso. Eso es un misterio, ¿no? Una persona que tú nunca habías visto y terminas acostada con ella cuando te casas, ¿o no? ¿Sí o no? Ese misterio. Y mira lo que la palabra de Dios dice en Efesios 5, 31, 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio. Amén. Me encanta esta frase del pastor David Ormachea, me encanta. ¿La van a proyectar? Sí. ¿La tenemos? Si Dios nos hizo diferentes para beneficiarnos mutuamente, no tratemos de ser iguales, pues nos destruiremos paulatinamente. No pretendas que tu esposa sea igual a ti. No pretendas que tu esposo sea igual a ti. Acéptalo como es. Aprende a conocerlo. Conócele las debilidades. Conócele las fortalezas. Y aprendes a comprenderlo y ella te aprende a comprender a ti y los dos salen un complemento maravilloso. Respeta la forma de ser de tu esposa. Respeta la forma de ser de tu esposo. Una vez una parejita se iban a divorciar. Con un problema, aquí llegaron un problema terrible. ¿Sabe cuál era el problema? Que él se levanta a orar a las 2 de la mañana y ella a las 4. Y si ella no se levanta conmigo a las 2 es porque no estamos en el mismo espíritu. Déjela que duerma, hermano. No canse, viejo. Levántese usted y ore. Y ella se le une a las 4 de la mañana. Sí, la palabra dice que de madrugada te buscaré. Pero el Señor no tiene horario, tiene las 24 horas disponibles para sus hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón dispuesto. Un corazón de verdad dispuesto para Dios. Y entonces queremos, no, es que ella no es igual a mí. No es que no es igual a mí, o es que no se ha mirado en un espejo que ella es diferente a usted.
Somos diferentes, hermano. Dios nos hizo así, pero maravillosamente diferentes. Pero no para que nos destruyamos, sino para que nos complementemos. Amén. Sexto. El pacto matrimonial es eterno. No es por un ratico, es eterno. Amén. Es importante entender que Dios estableció normas y funciones para cada uno de los cónyuges con el propósito de extender este pacto hasta que la muerte los separe. Amén. Ahí ya se está hablando de sacerdocio y de sujeción, pero pues este no es el tema. Bueno, estamos hablando del pacto matrimonial. Hoy en día la relación entre el hombre y la mujer se ha reducido a la simple búsqueda de placer, sin ningún compromiso que respalde una unión estable y duradera. Porque cuando ésta se vuelve monótona, simplemente se cambia de pareja y se da por concluido el enlace legítimo y las argollas simplemente parecen prestadas. Ahí voy con otro testimonio. Viene una chica como de 22 años llorando, desconsolada. Ella pidió una consejería y tan pronto le dije que siguiera, fue llorando. Y pues uno en ese momento no le va a decir, no, es que te robaron, es que ¿qué pasó? Es que te caíste. No. La abracé, la ministré, empecé a pedirle al Señor que tomara el control de esta vida. Y qué triste cuando esta chica cuenta lo que le había sucedido. Llevaba 2 años con su esposo, jóvenes, y ella un día empezó y tenía relaciones sexuales con su esposo y empezaba y tenía un dolor y el esposo, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que ya no quiere estar con... No, es que me duele. Pues entonces vaya al médico. Tan descarado. Porque ella fue al médico y había tenido una enfermedad de transmisión sexual. Y ella se había entregado a su esposo. Nunca había pasado un hombre por su vida. Y tener que pasar no solamente el dolor físico, los tratamientos y todas las cosas que se venían, era que no se podía ni sentar ya esta muchacha. Y él todavía le decía que era lo que le pasaba, sabiendo lo que él ya había hecho, pero se quería hacer el desentendido. Y no solamente era el dolor físico de esta mujer, sino también era la vergüenza de llegar donde un médico. El médico, quién sabe qué se iba a imaginar que esta mujer que había hecho, ¿cierto? Y eso lo hacen porque, ¿por qué? Por lo que leímos, que se vuelve una monotonía, y muchos esposos y esposas tratando de cambiar esa monotonía. El esposo empieza a levantarse a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a mirar pornografía, a masturbarse y a hacer cosas que después por eso ya no le agrada estar con su esposa, porque ya ha visto cosas y se ha llenado su mente de lujuria y de todo eso. Que tengamos cuidado con eso, más bien cuando veamos que nuestra relación está entrando en una monotonía, para eso está el diálogo. Gracias a Dios, pues Dios me hizo de esa manera, y si hay algo en mí es que cuando algo no me gusta, y eso lo sabe mi esposo y lo saben mis hijos y mi familia, es que cuando a mí algo no me gusta, cuando sé que algo está fallando, hablo. Porque es que a veces empezamos a guardar, y cuando ya nos damos cuenta ya no hay nada que hacer. Amén. Que podamos cambiar de verdad, como dicen, la monotonía. ¿Y cómo se cambia esa monotonía? Siendo diferentes, trayendo palabras hermosas, de pronto llegar con un rosconcito a la casa, con una galletica, con una chocolatina, con una rosita, siendo de verdad especiales con esa mujer. Y a veces pensamos que solamente es el hombre con la mujer. Ellos también necesitan que los abracen, que les digamos que los amamos, porque si no ellos van a buscar por allá en otro lado. Eso no justifica eso, pero muchas veces nosotros cometemos errores y permitimos que nuestra relación entre en una monotonía. Nada tiene excusa para ir a hacer lo que hizo este señor, de perjudicar, de dañar a su esposa. Y lo más triste es que después ya ni hijos ella podía tener.
Entonces, que tengamos cuidado con eso, que tengamos cuidado porque 5 minutos de felicidad que ofrece Satanás te da el infierno por la eternidad. Amén. Que tengamos en cuenta eso. Yo quiero que te saltes un momentico porque el tiempo se nos ha ido, ya van a ser las 8. Quiero que toquemos el punto 7, que es bien importante, no podemos dejar esto. Qué pena contigo, nos saltamos un puntico allí, pero vamos a avanzar. Vamos a hablar del divorcio y la posición bíblica. Esto no se puede dejar allí, esto es bien importante que lo entiendan. El divorcio y la posición bíblica. Mateo 19 del 1 al 6 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor Jesús respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios creó, no lo separe el hombre. Cuando rompes el compromiso matrimonial que hiciste con tu cónyuge, esto hace que pierdas la comunión con el Señor, el cual es el testigo y compañero de tu pacto. Hoy en día, hermano, esto es un problema dentro de la iglesia. Yo no voy a hablar de afuera, porque afuera el mundo está perdido, pero dentro de la iglesia, cantidad de divorcios, hermano. Cuando la palabra de Dios dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Y entonces es cuando venimos delante de Dios, Señor, suplicando muchas cosas que pasan en nuestra vida, y el Señor no nos va a responder porque estamos siendo infieles al pacto. No es posible que hoy tú veas a tu mujer porque está gordita, porque tiene arrugas, porque está llena de estrías, porque ya no tiene el cuerpo que con la cual la conociste. Entonces ya la compañera de trabajo en la calle empiezas a mirar y a ver y a comparar. Tu mujer está gordita, esta está flaquita. Tu mujer ya está más viejita, esta está jovencita. Y entonces empiezas a buscar la forma de irte de la casa y abandonar el pacto. Y después vienen las consecuencias a tu vida y vienes a llorar delante de Dios, y es lo que la palabra dice en Malaquías 2:13-16 de la NTV. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no les presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué: porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quieren hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Dice el Señor Dios de Israel: divorciarte de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no les seas fiel a tu esposa. ¿Por qué quieres irte de la casa, hermano? No, que es que ella es un mal genio. ¿Y tú no dijiste que tú estabas dispuesto a respetarla, a conocerla? Tú te diste darte cuenta que ella era mal genio cuando eran novios. Amén. Que es perezosa, que es holgazán, no sé lo que quieras poner allí con tal de evadirte de la responsabilidad. Pero el Señor dice que el que se case no se separe, porque si usted se separa sin ningún motivo, una causa justificada que el Señor la vamos a ver más adelante, te tienes que quedar solo el resto de tu vida. Dice: mejor reconcíliate. Así que no sé cuál sea el problema que estás pasando en tu hogar, pero el Señor manda que te reconcilies en tu hogar, porque tus hijos merecen tener a su papá y a su mamá. Tus hijos no pidieron venir a esta tierra, a este mundo. Tú los trajiste, y tú los trajiste para que tenga papá y mamá que los abrace, que los consienta. Tus hijos no quieren que el papá los saque un domingo y el otro domingo la mamá. Tus hijos merecen tener a papá y a mamá. Yo no sé cuál sea el problema, pero sé responsable. Tú estás pensando en ti, estás pensando en tu cuerpo, estás pensando en tus cosas, pero no estás pensando en tus hijos.
Tú tienes que ser responsable con esos hijos. Arregla las cosas en tu casa. Sigue este seminario familiar y Dios va a restaurar muchas cosas allí, pero no abandones tu hogar. Si estás listo a tomar una decisión, no la tomes todavía. Espera en el Señor, porque la restauración de tu hogar viene. Eso es lo que Dios tiene para ti. Me voy a saltar allí, no sé cómo hacen los de producción, pero voy a saltar al donde dice: solo hay una posible causa. Les agradezco mucho. Solo hay una posible causa por la que el Señor aprueba el divorcio, y eso es por la infidelidad o el adulterio de alguno de los cónyuges. Leámoslo en la palabra. Dice Mateo 19, 7 al 9, dice: entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa o el esposo le haya sido infiel. Y dije que era una posible causa, porque es verdad, el Señor dijo. La respuesta del Señor Jesús se da por cumplimiento de la ley y frente a unos fariseos duros de corazón. El Señor tenía que responder porque ellos lo estaban probando y eso decía la ley. Y el Señor dice que Él vino no para abrogar la ley, sino para que la ley ¿qué? Se cumpla. O sea que, digamos, el Señor dice: la única forma de que un hombre deje a su mujer es porque ella le fue infiel. La única forma de que una mujer deje a su esposo es porque él le fue infiel. Eso es así. Pero tú que eres infiel y te vas de casa sin tratar de restaurar tu hogar, sin tratar de venir delante de tu esposa, de tu esposo, a pedir perdón porque un día permitiste, abriste la puerta y el enemigo entró a tu vida y te llevó a fornicar, a adulterar, sino que simplemente dices: ah, sí, como ya me pillaron, pues me voy con ella. Sin vergüenza, hermano. Tendrás que darle cuenta a Dios, porque ese pecado te va a llevar a condenación. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que todo el que se junte contigo también va a condenación, porque ahí dice la palabra: el que fornica y el que se casa con el adúltero también adultera. Responsabilidad tienes, hermano. ¿Ya cometiste el error? Agacha la cabeza, hermano. Todos nos equivocamos. Pídele perdón a tu esposa, quizá te perdone y pueda restaurar tu hogar. Amén. Amén. Lucas 6:37 dice: el mismo Señor Jesús que está diciendo que da, digamos, esa es la excepción a la regla, está diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. No sé, hermano, no sé qué fue lo que hiciste para que el enemigo entrara. No sé, hermana, qué hiciste. No sé cómo hiciste para serle fiel a tu esposo. No sé cómo hiciste para serle fiel a tu esposa. No sé cómo estás tratando a tu esposa. No sé cómo estás tratando a tu esposo. Pero Dios te trajo hoy para restaurar tu hogar. Siempre y cuando que tú dispongas tu corazón y reconozcas que necesitas del Señor. Y recuerden siempre que el amor cubrirá multitud de errores. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, nos dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor se da por vencido. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Amén. Dale gloria a Dios. El Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es necesario, hermano, que ames a tu esposa y que le des el lugar que ella se merece. El apóstol Pedro dice: trátala como a vaso más frágil. Ámala, porque yo también pagué un precio alto por ella. Respétala. Yo me dirijo mucho a los hombres porque es que yo atiendo varones, hermano. Y sé cómo se ha despreciado a la mujer. Sé cómo se ha abandonado a la mujer. También hemos visto casos de mujeres que han fallado a su esposo.
Y yo felicito a esos varones que de verdad, porque el hombre casi siempre es muy machista. El hombre quiere que lo perdonen, pero él no quiere perdonar. Pero doy gloria a Dios por esos varones que han venido y han dicho: le voy a dar la oportunidad a mi esposa. Porque yo le digo: mira, hermano, si tu esposa falló, es porque algo falta en tu hogar. Si tu esposo está fallando, es porque algo falta en tu hogar. Falta la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Porque cuando uno ama a Dios con todo su corazón, ama a su esposa con todo su corazón. Cuando tú le eres fiel a Dios, le vas a ser fiel a tu esposa y a tu esposo. Falta que Cristo reine en tu corazón. Falta que Cristo entre a tu vida. Hoy Dios va a hacer grandes cosas. Si tú viniste hoy solo o sola reclamando ese esposo para Dios, Dios te lo va a devolver y te lo va a traer. Dios va a volver a unir los lazos, siempre y cuando tú invites a Cristo para que Él haga ese cordón de 3 dobleces. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.